Un viaje por la sangre, el podcast de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Las plaquetas son esenciales para nuestra salud. Son las heroínas que patrullan por nuestro torrente sanguíneo listas para actuar en caso de una lesión. Cuando un vaso sanguíneo se daña, estas diminutas células corren hacia el rescate, agrupándose para formar un tapón y detener el sangrado. Pero ¿qué sucede cuando las plaquetas son atacadas por nuestro propio sistema inmunitario? Aquí es donde entra en escena la trombocitopenia inmune o PTI. En esta condición el sistema inmunitario se vuelve rebelde y comienza a destruir las plaquetas sanas, disminuyendo su número en la sangre. La PTI puede causar estragos en el cuerpo, aumentando el riesgo de sangrado excesivo, incluso ante lesiones menores. Desde hematomas hasta sangrado nasal frecuente, los síntomas pueden variar, pero todos tienen un denominador común: la escasez de plaquetas. En este programa descubriremos cómo la trombocitopenia inmune afecta a la vida cotidiana de quienes la padecen y cómo los actuales tratamientos están ayudando a restaurar el equilibrio en el sistema de coagulación. Así que prepárate, porque comenzamos nuestro apasionante viaje por la sangre. Entrevista con el hematólogo. La trombocitopenia inmune es un desafío, pero como aseguran los profesionales sanitarios, con tratamiento adecuado y comprensión podemos manejarla. De esta opinión es la persona que nos acompaña aquí. Contamos con Cristina Pascual Izquierdo. Ella es hematóloga del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a pasar estos minutos con vosotros. El placer es nuestro, doctora. Pues, ¿qué le parece si empezamos a sentar un poquito las bases? ¿Nos puede definir qué es la trombocitopenia inmune y cómo afecta al cuerpo humano? Esta patología, como su nombre indica, es una patología inmune y lo que ocurre básicamente es que hay un descenso del recuento de plaquetas. Al haber este descenso del recuento de plaquetas, la afectación más importante en el cuerpo humano es que aumenta el riesgo de producirse hemorragias. Se producen también otras sintomatologías, pero las plaquetas que sirven para ayudar a que la hemostasia y se produzca de una forma adecuada, al haber menos número de plaquetas, el riesgo de hemorragia puede aumentar. ¿Y cuáles son los síntomas más habituales? Dentro de los síntomas, la clínica hemorrágica, como hemos dicho, puede manifestarse a nivel de pequeños hematomas en extremidades o en otras partes del cuerpo. También lo que se llaman petequias, que son mínimas hemorragias que parecen como puntitos rojos. Y otra clínica hemorrágica más importante es más infrecuente, pero que puede ser más grave, como podría ser o hemorragia gastrointestinal, metrorragias o incluso en muy pocos casos podría provocarse una hemorragia cerebral. Y otros síntomas que también pueden producirse es la fatiga. La fatiga que los pacientes lo refieren muy frecuentemente. ¿A través de qué factores puede desencadenarse esta enfermedad? En muchas ocasiones no detectamos ninguna causa ni ningún trigger, como decimos nosotros, que lo pueda producir, pero infecciones virales fundamentalmente sí que se han reconocido como causa de las semanas previas que puedan provocar una disregulación inmune y que pueda aparecer esta patología. Es decir, estos virus serían uno de los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollarla. Sí, podría ser. ¿Y algunos factores más? Algunas condiciones autoinmunes o alguna patología autoinmune en pacientes que previamente o han tenido o que tienen un síndrome antifosfolípido o tienen un lupus eritematoso sistémico. Estos pacientes tienen aumento de probabilidad de además asociarse a una trombopenia inmune. Los síntomas que nos ha descrito, doctora, son un poco difíciles de ver, ¿no? Porque aunque veamos el hematoma, a veces a lo mejor pensamos que no pueda ser. Entonces, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué pruebas médicas utilizáis vosotros los médicos para confirmar el diagnóstico?
El diagnóstico de la trombopenia inmune primaria hoy por hoy es de exclusión. El paciente, o bien porque se detecta esa clínica hemorrágica y acude a su médico de atención primaria, o porque en un análisis rutinario el médico de atención primaria detecta un recuento bajo de plaquetas, nos lo envían al especialista a que determinemos la causa. Entonces, hay una batería de diagnósticos diferenciales de causas de trombopenia que nosotros en nuestra consulta y con nuestro laboratorio debemos de hacer un checklist y ir descartando las causas de trombopenia. Cuando no encontramos ninguna, llegamos a la conclusión de que el paciente puede tener una trombopenia inmune porque hemos hecho ese diagnóstico de exclusión. Cuando el recuento de plaquetas baja por debajo de 100.000 plaquetas. Esas son las trombopenias primarias, ¿no? Me ha dicho. Eso es. ¿Y las secundarias? Las trombopenias secundarias, que hay otra gran batería y es donde, en infecciones, ¿no? Clásicamente el VIH puede ser desencadenante y dentro de la infección por VIH puede aparecer una trombopenia inmune en pacientes que tengan otro tipo de afectaciones hematológicas como la leucemia linfática crónica, en el que pueden aparecer también estos varios fenómenos autoinmunes y la trombopenia inmune secundaria puede aparecer. El diagnóstico igualmente es de exclusión, pero si reconoces o detectas que el paciente o en un paciente ya previamente diagnosticado lo encuadrarías dentro de una trombopenia inmune secundaria. Una vez diagnosticado, doctora, ¿qué opciones de tratamiento hay disponibles? Cuando decides que hay que tratar, porque no en todos los casos de trombopenia inmune hay que tratar, tiene que bajar el recuento de plaquetas por debajo de 20.000 o con clínica de sangrado, o en pacientes que están tomando algún tipo de tratamiento antiagregante o anticoagulante. En esos casos necesitamos un dintel mayor para empezar el tratamiento. Hoy por hoy la primera línea sigue siendo el tratamiento inmunosupresor con corticosteroides. Ese es el tratamiento de primera línea y que llevamos años en el que no ha cambiado. También se puede utilizar más o menos asociado a inmunoglobulinas, que sería para los casos graves, casos de menos de 10.000, 5.000 plaquetas con clínica de sangrado, en el que tendríamos que administrar un tratamiento de acción rápida para subir el recuento de plaquetas y sacar al paciente de riesgo de hemorragia grave. ¿Cómo ayudan estos tratamientos a controlar la enfermedad? El tratamiento inmunosupresor va dirigido contra frenar, disminuir la cantidad de linfocitos que puedan provocar anticuerpos de alguna manera, o bloquear los anticuerpos, que son los que están provocando la autodestrucción plaquetaria. Doctoras, en algunos casos se recomienda extirpar el bazo. ¿Se puede vivir sin bazo? Se puede vivir sin bazo. No, iba a decir antiguamente, pero no antiguamente. Yo creo que hasta hace 10 años, hace 12 años, en el que se incorporaron a la batería de tratamiento los análogos del receptor de la trombopoyetina. La esplenectomía era la segunda línea en pacientes que recaían tras una primera línea o en pacientes refractarios, y realmente lo que haces es de eliminar el órgano donde se destruyen las plaquetas. Y antes se planteaba como el único tratamiento con posibilidad de curar esta enfermedad. Realmente eliminamos un órgano que realmente está en nuestro organismo para proteger de infecciones, ¿no? Y de infecciones que pueden ser muy graves. Y por eso la esplenectomía tiene ese riesgo, tiene un riesgo quirúrgico, que es verdad que cada vez es menor. En la técnica por laparoscopia es sencilla por cirujanos expertos, con recuperación también más rápida, pero el paciente debe de estar vacunado, muy bien vacunado frente a los organismos en los que al quitar el bazo pierdes esa protección, que son las bacterias encapsuladas, y luego hay que seguir una vigilancia importante de este enfermo esplenectomizado, y en el que se vigilen las revacunaciones de una manera muy estrecha para evitar el riesgo de infección, que puede llegar a ser muy grave.
Ha comenzado esa respuesta diciendo hace 10 años, ¿no? ¿Y ahora? Pues ahora ha disminuido muchísimo las intervenciones de esplenectomía en pacientes con trombopenia inmune, porque la verdad es que en estos 10-15 años ha habido una avalancha de fármacos, empezando por los análogos del receptor de la trombopoyetina, que pudimos disponer de ellos para tratar a nuestros pacientes en España pues en el año 2010 aproximadamente, o sea que hace ya pues casi 14 años, 15, en el que las respuestas han sido increíblemente altas y han ido desbancando en líneas a la esplenectomía, y hoy por hoy la esplenectomía pues está, pues quizá en cuarta línea, o se puede plantear en segunda, tercera línea en pacientes que deseen que deseen un tratamiento fuera de medicación diaria y en el que de alguna manera quieran olvidarse de la enfermedad durante algún tiempo. Doctora, nos comentaba que hace 10 años la extirpación del bazo era la cura de la enfermedad. ¿Hoy en día se puede hablar de cura? ¿Es una enfermedad crónica? Es una enfermedad crónica, o sea, es una enfermedad autoinmune, crónica, y lo que siempre nos planteamos, ¿no?, en las reuniones de actualización, en Symposium, es que hoy por hoy no tenemos un tratamiento curativo para esta enfermedad. Porque aunque la esplenectomía se ha planteado en alguna ocasión, se plantea como un tratamiento curativo, muchos de estos pacientes recaen a lo largo de los años. Es decir, que no hay tratamiento curativo, es lo que podemos decir hoy por hoy para la trombopenia inmune. ¿Y cómo estamos ahora mismo para poder alcanzar ese tratamiento curativo? Yo creo que estamos muy en la línea de la investigación, de poder obtener respuestas muy duraderas, y también hemos observado a lo largo de estos años que hay pacientes que pueden dejar de tomarlo, de tomar el tratamiento porque se alcanzan respuestas sostenidas sin tratamiento. Pero un tratamiento curativo, yo ahora mismo definitivo de esta enfermedad claramente no lo veo. Estamos lejos. Yo creo que sí, creo que sí. Ha hablado, como es una enfermedad crónica, doctora, ha hablado de que es una enfermedad crónica. Me gustaría saber cómo afecta a la calidad de vida de las personas afectadas y qué precauciones deben tomar en su día a día. La calidad de vida de estos pacientes, sin ser una enfermedad que es dentro de una patología dentro de la hematología benigna, les afecta de una manera importante. Están muy enganchados a revisiones médicas, no dejan no pueden aislarse del servicio de hematología del hospital en donde son tratados. Y además este síntoma de fatiga que te he comentado al principio es algo que nosotros los hematólogos no le hemos querido dar mucha importancia, pero que en los estudios de calidad de vida que se han hecho repetidamente, y además últimamente estamos insistiendo más en hacerlos, les afecta mucho a su calidad de vida, en cuanto a que no pueden hacer todo el ejercicio que ellos pueden hacer. No pueden viajar donde ellos quieren viajar porque tienen que ponerse tratamientos a veces que tienen que acudir al hospital. En fin, de alguna manera, aunque nosotros estamos intentando mejorar esta calidad de vida, pues no la tienen al 100% porque son pacientes que están enganchados al circuito de las consultas de hematología de una manera u otra. ¿Qué nivel de conocimientos tienen estos pacientes? ¿Los nota que están implicados, que están empoderados, que reclaman sus tratamientos? Tienen cada vez más conocimiento de ello. Yo creo que el doctor Google y campañas de enfermedades hacen que los pacientes que tienen esta patología se les diagnostique, conocen muy bien se interesa muchísimo por saber. Entonces, ellos lo que demandan claramente es tener un recuento de plaquetas en cifras muy seguras para que no tengan problemas hemorrágicas, y eso lo demandan claramente. Doctora, pues ha sido un auténtico placer que haya estado aquí con nosotros y nos haya acercado mucho más pues esta realidad, ¿no?, que enfrentan muchos pacientes en España. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Es un placer.
Vivimos en un momento en el que la información está al alcance de nuestras manos como nunca antes. Sin embargo, en el mundo de la salud, la calidad y precisión de la información son de suma importancia, especialmente para las personas que conviven con alguna enfermedad, como es el caso de los pacientes que tratamos en este podcast. Contar con información rigurosa y fiable es esencial. Jorge Sánchez, director de comunicación de la Sociedad Española de Hematología, me das la razón, ¿verdad? Por supuesto, tienes toda la razón del mundo. Jorge, ¿y con qué información cuentan los pacientes con trombocitopenia inmune? Bueno, pues desgraciadamente no cuentan con muchísima. Es una enfermedad bastante desconocida y, por el contrario, con la que conviven muchos pacientes. Sin embargo, el Grupo Español de Trombocitopenia Inmune, que es lo que significan estas siglas, como bien ha quedado claro en el capítulo de hoy, tiene una sección dedicada a los pacientes y además tiene una jornada que suele dedicar a preguntas de los pacientes. Incluso te puedo contar aquí en exclusiva que se está organizando una asociación de pacientes de PTI, porque bueno, es una enfermedad pues que necesita el amparo, ¿no?, asociacionismo, de una asociación. y necesita que la gente que padece esta enfermedad pues comparta experiencias, ¿no? Y sentirse respaldado, ¿no?, bajo una única voz. Jorge, ¿y qué recursos podemos encontrar en esa página web? Bueno, pues que no nos has dicho cuál es la página web, por cierto. Bueno, la página web del Grupo Español de PTI es gepti.es. www.gepti.es. Perfecto, y PTI, ahora sí. como te decía, son las siglas, originariamente se llamaba púrpura trombocitopénica idiopática, pero ahora se llama trombocitopenia inmune, la enfermedad. De ahí PTI, las siglas. Y cuéntanos qué recursos tenemos al alcance. Aquí podéis encontrar pues información general sobre la enfermedad, qué son las plaquetas y para qué sirven, las causas, los síntomas, diagnóstico, el tratamiento, algunos tips para convivir con esta enfermedad, preguntas frecuentes que siempre vienen muy bien y bibliografía recomendada. Además de todos estos recursos hay que poner también en valor, Jorge, el Día Mundial, ¿no? Porque es una enfermedad que no cuenta con asociación de pacientes, pero sí con un Día Mundial. Sí, afortunadamente cuenta con un Día Mundial que se celebra cada 29 de septiembre y en el marco del cual pues, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia pues, suele hacer alguna actividad dirigida a la concienciación sobre la enfermedad y bueno, dirigida a población general. Porque de hecho la finalidad es esa, ¿no?, de crear conciencia en la población de que esta enfermedad existe y de todos los retos y desafíos que hay por delante. Así es. ¿Y qué más recursos nos puedes contar, Jorge? Bueno, pues en la misma sección de pacientes de la página web del GEPTI, como os comentaba, que es uno de los pocos grupos que tiene una sección de pacientes en condiciones, ¿no?, por decirlo de alguna manera, una sección de pacientes que está nutrida de información atractiva para los pacientes. Tenéis varios documentos que podéis descargaros sobre la propia enfermedad, sobre vacunas, por ejemplo, COVID y la PTI que se hizo en su momento y, bueno, algunos otros documentos que pueden ser de interés para gente que convive con esta enfermedad. Bueno, pues tomamos notas de ello, Jorge, de todos estos recursos que nos has puesto sobre la mesa. Y nada, a ti te agradecemos enormemente que nos los hayas dado a conocer. Gracias a ti siempre, Mar. Un placer. En esta sección en el detalle vamos a tratar de responder a las preguntas que nos han hecho llegar nuestros oyentes. Para la ocasión y para tratar de brindaros siempre la información más rigurosa posible, nos acompañan dos especialistas de gran prestigio. Ellos son Izaskun Zeberio, del Hospital Universitario Donostia de San Sebastián y miembro de la Comisión de Deporte y Enfermedades de la Sangre de la Sociedad Española de Hematología, y Jorge Cuesta, hematólogo del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Ellos van a ser los encargados de responder a las siguientes preguntas. Tengo 57 años y recientemente he sido diagnosticado de leucemia linfocítica crónica. Llevo varios años practicando deporte de resistencia y noto que últimamente mis entrenos y mis sesiones de deporte me cuestan mucho realizarlas y me cuesta mucho recuperarme. Estaba interesado en saber si hay algún estudio
sobre el deporte de resistencia en pacientes diagnosticados con leucemia linfocítica crónica. Gracias. Hola, buenos días y muchas gracias por hacer esta consulta que creo que pues es importante, ya que pues esta dificultad para recuperarte tras ejercicio físico de resistencia o prolongado pues es un síntoma habitual en pacientes con enfermedades hemato-oncológicas. Otro síntoma muy habitual es en pacientes con leucemia linfática crónica es la fatiga, que es esta sensación de cansancio, un agotamiento extremo que no desaparece tras el descanso o tras un sueño reparador. Ante esta fatiga, este agotamiento, algunas personas piensan que lo mejor es hacer reposo y dejar de realizar ejercicio físico, y justo es lo contrario que deberíamos hacer para intentar combatir esta situación. Hay varios estudios realizados concretamente en pacientes con leucemia linfática crónica que demuestran que el ejercicio físico realizado de forma regular e individualizado puede disminuir la fatiga hasta en un 50%. Además, el ejercicio físico en pacientes con leucemia linfática crónica tiene también otros beneficios, como es la mejora de la función cardiovascular, el aumento de la fuerza muscular, la mejora de la movilidad articular y de la flexibilidad, y también aspectos psicológicos que son muy relevantes, como es la mejora en la autoestima y en el estado anímico, y ayudan a disminuir síntomas tan frecuentes en nuestros pacientes como es un cuadro de ansiedad o depresión reactivo a el diagnóstico recibido. Varios estudios también demuestran que quizás en pacientes con estos diagnósticos, en vez de realizar ejercicio de resistencia y prolongado, es mucho más beneficioso hacer sesiones más cortas y de más intensidad, haciendo, por ejemplo, entrenamiento interválico. Esto es igual sesiones más cortas, pues andando un poco rápido o en bicicleta, y intercalando en estas sesiones 5 minutos de mayor intensidad, que nos cueste hablar, y ir intercalando mayor intensidad con menor intensidad. El realizar estos entrenamientos interválicos es más beneficioso y facilita la recuperación posterior. Es importante siempre trabajar de forma progresiva, ir aumentando poco a poco la intensidad y la duración de las sesiones, y siempre el ejercicio físico, ¿no? En todas las tiene un aspecto lúdico, y en las personas con diagnósticos hemato-oncológico, pues más si cabe. Es importante que sea agradable, buscar, ¿no? Pues pequeños trucos para que sea más agradable, como el realizarlo con música, pues si podemos buscar compañía, pues mejor que mejor, y siempre escuchar a tu cuerpo. Si hay algo que te produce malestar o un sobreesfuerzo, pues quizás no sea lo más adecuado. Muy importante, si es posible, pues buscar asesoramiento, ¿no? Porque, pues por suerte hay, ¿no?, gente, profesionales que saben adaptar el ejercicio físico a tu situación, a tu enfermedad, a si estás en actitud expectante o en tratamiento activo, y siempre que podamos, ¿no?, pues asesorarnos, y que alguien, algún profesional, ¿no?, pues hay graduados en actividad física y deporte que se dedican a pacientes con cáncer, y buscar que nos hagan una individualización de un programa de ejercicio físico. Esto, pues sería lo ideal, y pues animarte a adaptar, ¿no?, tu hábito que tenías de ejercicio físico a tu situación con el diagnóstico actual, y seguro que lo consigues. Un abrazo. Muchas gracias por la explicación, doctora. Tenemos otra duda, y en este caso la va a responder Jorge Cuesta, el hematólogo del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Hola, soy Verónica. Hace unos años me diagnosticaron los anticuerpos de la cardiolipina elevados. Estuve en seguimiento, pero llevo ya varios años estables y me han dado el alta. Pero mi pregunta es si en un futuro esos valores se me pudiesen disparar y necesitaría un tratamiento. Muchas gracias por su respuesta. Buenos días, soy Jorge Cuesta, hematólogo y jefe de servicio del Complejo Hospitalario de Toledo. En respuesta a tu pregunta, te diría que la detección de anticuerpos anticardiolipina o anti-beta 2 glicoproteína 1
No son una enfermedad en sí, están asociados al desarrollo de varias enfermedades, la mayoría con un fondo inmunológico o autoinmune, y pueden ir variando a lo largo del tiempo. La respuesta a tu pregunta es que sí que pueden reactivarse o aumentar en un futuro o presentar una clínica asociada. Normalmente su positividad no requiere tratamiento, aunque se recomienda tomar algunas medidas de profilaxis antitrombótica ante situaciones especiales como inmovilización, un encamamiento, una cirugía, con profilaxis a veces con heparina en estas situaciones. Y luego también se recomienda el avisar en caso de necesitar un tratamiento hormonal para valorar el riesgo trombótico de combinar el tratamiento hormonal con la positividad de anticuerpos. Es verdad que cuando la presencia de estos anticuerpos positivos se cronifica y se asocia a otra clínica, como pueda ser trombosis venosa profunda o un embolismo pulmonar, a un problema durante el embarazo que pueda desencadenar un aborto o un trastorno placentario, o otras patologías médicas como pueda ser patologías como el lupus en diferentes formas, artritis reumatoide, enfermedades con síndromes articulares, pues ya entonces cambia un poco la situación porque nos encontramos ante un síndrome antifosfolípido y esta asociación sí que condiciona los tratamientos médicos y los seguimientos a llevar a cabo. Un saludo. Muchas gracias, doctor, y gracias también a estos oyentes que nos han enviado sus dudas porque nos han permitido enriquecer nuestro conocimiento de la sangre. Si tú también quieres hacernos llegar tus dudas y consultas para que las resolvamos en los próximos programas, solo tienes que enviar un audio de voz a la cuenta de WhatsApp 667-675-476 o al correo comunicación@sehh.es. Ambos contactos aparecerán en la descripción de este podcast. También estaremos muy atentos a las dudas que nos llegan a través de nuestros canales en redes sociales, en X y en Instagram. Esperamos tus preguntas sobre transfusiones, cáncer hematológico, trasplante de médula ósea, hemofilia o cualquier otro tema relacionado con la sangre que te pueda generar confusión o del que quieras ampliar información. Además, en estas últimas semanas nos han llegado muchas propuestas de temas para futuros podcasts. Estamos muy entusiasmados y seguro que alguno saldrá adelante. Si tú también tienes interés especial en que abordemos un tema determinado, no dudes en trasladarnos tu idea. Espero que este programa te haya resultado interesante. Ya sabes que puedes consultar todos nuestros podcasts Un viaje por la sangre de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia en Spreaker, en iVoox y en Spotify. Gracias por tu atención, nos despedimos hasta el próximo capítulo. Un viaje por la sangre, el podcast que te permitirá conocer mejor la fuente de vida.